Bien, entonces para empezar a estudiar lo que es el cambio, la primera ley de la termodinámica, tenemos que saber que de manera básica y sencilla, esta ley enuncia lo siguiente. De manera simple y sin muchas complicaciones, nos habla de la conservación de la energía. Es decir, dentro de un sistema, la energía no se crea ni se destruye. Simplemente se transforma. Eso se puede ver como, por ejemplo, la energía eléctrica, ¿no? La energía eléctrica que se puede transformar en energía calorífica o en energía lumínica. En este tema, más que todo, lo que vamos a hacer énfasis es en el estudio de lo que es el cambio de energía interna, cambio de entalpía, lo que es el calor y lo que es el trabajo dentro de un sistema. ¿De acuerdo? Y la parte fundamental o el corazón de este tema llegan a ser lo que son los diagramas PV y la representación de las transformaciones dentro de un problema. Como pueden ver en la pantalla tenemos un ejercicio y más que todo para el primer parcial, sí o sí, de manera obligatoria, entra lo que es un ejercicio de este tipo. El ejercicio cuenta con lo que es transformaciones, lo que es adiabático, lo que es procesos isotérmicos, isobáricos e isocóricos. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es conocer lo que son estos diagramas y ver cómo se realizan. Ahí ¿dónde está mi lápiz? Bien, entonces vamos a ir leyendo el problema y vamos a ir sacando datos. Excelente. ¿Es en serio? Fucha, ¿qué pasó con esto? Bueno, ¿qué pasó? En serio, se limpió de golpe. Bien, entonces me dice el problema lo siguiente. Un mol de gas monoatómico, entonces tenemos un mol de gas monoatómico que se encuentra a la temperatura de 293 grados Kelvin. Entonces tenemos una temperatura 1, que es de 293 grados Kelvin, y 2 atmósferas de presión. También me está dando lo que es mi volumen 1. Mi volumen 1 que va a ser de 2 atmósferas. Me dice también que está ocupando un volumen de 5 litros. Desigualdad, dice que ocupa un volumen de 5 litros. Eso también sería entonces un volumen 1. Y me dice, experimenta la siguiente experimentación. El problema sacado de un examen pasado del ingeniero, así para que no haya mucha confusión. El ingeniero más bien en sus problemas lo suele complicar así, o las palabras no suele hacer confundir, así que no tengan mucho cuidado por eso, sino que recojan simplemente los datos y traten de resolver el problema. Bien, entonces en un inciso A me dice que el gas se expande isobáricamente hasta 15 litros. Entonces dice que se expande isobáricamente hasta 15 litros. Entonces, meramente para el inciso A, tenemos que se va a expandir isobáricamente hasta 15 litros. Entonces yo tengo aquí un volumen 2 igual a 15 litros. Pero me dice que se expande isobáricamente. Entonces, isobáricamente, ¿qué es? Quiere decir que la presión se mantiene constante. Entonces aquí tenemos una presión 2 que va a ser la misma, que va a ser de 2 atmósferas. Y como me dice que se expande, va a haber un cambio en la temperatura. Esta va a ser una temperatura 2 que va a ser diferente a la temperatura 1. No conocemos cuánto es. Después me dice, después de la anterior etapa sigue la expansión, esta vez adiabática. Entonces, luego de eso dice que sigue una expansión adiabática.
hasta que ocupa un volumen B. No sabemos cuánto es este volumen. Este volumen 3 que desconocemos cuánto es. En el proceso adiabático, ninguna de las variables se mantiene constante. Todo va a cambiar. Entonces, aquí vamos a tener una temperatura 3 en el punto 3 que va a ser diferente. Y tenemos una presión 3 en el punto 3 que también va a ser diferente. En otras palabras, no tenemos nada. Entonces, el primer paso, y esto siempre, hasta el ingeniero les va a mencionar cuando viene el tema, el primer paso siempre va a ser graficar lo que es el diagrama PV. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el diagrama PV? A ver, lo haremos con negrito. Entonces, para graficar el diagrama PV, simplemente ustedes hacen esto, no simplemente tienen que hacer eso. Ahí se ve. Entonces, el diagrama PV es una relación de presión versus volumen, ¿no? Donde cada uno de estos tiene una determinada unidad. Puede ser la presión en atmósferas o en pascales, el volumen en litros, en metros cúbicos, ya es la conveniencia de cada uno. Pero de manera convencional o lo que comúnmente se hace, no sobre todo. Lo que comúnmente se hace es manejar lo que es el volumen en litros y manejar lo que es esta presión en atmósferas. Entonces, ¿por qué motivo es que se hace este diagrama PV? En el diagrama PV lo que se representa es el gráfico de PV igual a nRT. Esto considerando que la presión es la variable dependiente y el volumen es la variable independiente. Entonces, al hacer ese gráfico, lo que se consigue es lo siguiente. Lo que se consigue es lo siguiente. Un gráfico que es una curva a la cual nosotros denominamos isoterma. Se denomina como isoterma porque en todos los puntos de esta isoterma, el volumen, la temperatura llega a ser el mismo. Lo que cambia es el volumen y la presión. Entonces, como siempre se hace el estudio de estos diagramas PV en dos isotermas, siempre se realiza en dos isotermas el gráfico, siendo la temperatura inferior, es decir, esta curva tiene una temperatura inferior a la curva superior. Y de manera simple y elemental, el ingeniero lo representa esto como T1 de manera global y esto como T2. Siendo T1 una temperatura menor a T2. Entonces vamos a ver, tenemos T1, vamos a ver, tenemos que analizar, y aquí es el asunto. Este tipo de problemas más que todo es imaginativo, porque tienen que ver y tienen que analizar cómo van a graficar lo que son los diferentes procesos adiabáticos, perdón, los diferentes procesos que da el problema. En este caso tenemos un punto inicial que llega a ser este, ¿no? T1, P1 y B1. Pero lo que no sabemos es si está en la isoterma 1 o está en la isoterma 2. Entonces, para eso yo tengo que ver y leer la transformación que se da. Entonces dice que se expande isobáricamente hasta 15 litros. Entonces, el primer proceso es una expansión isobárica. Entonces, quiere decir que de manera obligada, otra también. Si el proceso no es, ¿qué se llama? Si el proceso no es, ¿cómo se dice? Si el proceso no es isotérmico, quiere decir que el cambio que se produzca va a ser de un isoterma a otro, ¿ya? De un isoterma a otro. Ahí te vamos a ver. Bien. Entonces me dice que primero se está expandiendo de manera isobárica. Entonces va a mantener lo que es la presión constante, pero lo que tiene que crecer es el volumen. Y el volumen crece en ese sentido. Entonces, digamos que estamos en este punto. Entonces, se tiene que mantener lo que es una presión constante y tiene que crecer lo que es el volumen. Entonces, aquí tenemos un punto de partida 1 y aquí tendríamos un punto 2. Luego, ¿qué sigue? Dice, después de la anterior etapa, sigue la expansión. Entonces, otra vez damos un proceso de expansión, pero esta vez de manera adiabática, hasta ocupar
ocupar un volumen B. Entonces, estamos del punto 2. Es un proceso adiabático. Entonces, como estamos en esta isoterma, el proceso adiabático tiene que saltar a la otra isoterma. De esta manera. Aquí tendríamos un punto 3. Entonces, en el punto 1, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la temperatura de 293 grados Kelvin. Pero lo que no sabemos es cuánto vale esta temperatura. 2. Entonces, este gráfico no solo me sirve para poder determinar, para poder ver de manera gráfica los procesos. También me sirve para poder hallar o encontrar otras variables que yo tenga en este problema. Por ejemplo, aquí tenemos en el punto 3, vemos que el punto 3 está en la isoterma, en la misma isoterma que el punto 1. Entonces quiere decir esto que ambos tienen la misma temperatura de 293 grados Kelvin. Entonces, aquí la temperatura 3 es de 293 grados Kelvin. Pero este dato lo hemos hallado del gráfico. Pero ahora nos falta ya lo que es presión 3 y volumen 3. A ver, ¿qué nos pide ya? Nos pide calcular para cada etapa de estado, para cada etapa las variables de estado y para el proceso total delta U, delta H, calor y trabajo. Entonces, tenemos aquí lo que es tres puntos de equilibrio. Cada uno de estos puntos es un punto de equilibrio. Entonces, lo que me está pidiendo a calcular cuando me dice las variables de estado, lo que me está pidiendo es hallar cuánto vale presión, cuánto vale volumen y cuánto vale la temperatura en cada uno de esos puntos. Vamos a ir viendo entonces una pequeña tabla. Entonces, comúnmente se suele hacer, o el ingeniero, vamos a ver si es que este semestre se da el examen virtual o también presencial. Puede que se dé cualquiera de los dos, porque como ya saben, el ingeniero mayormente no está aquí por condiciones de salud. Así que tal vez en el examen de manera virtual, tal vez, ¿no? Habrá que ver qué nos dice el ingeniero más adelante. Y mayormente la tabla que les voy a mostrar ahorita el ingeniero ya lo sé de colocar. Los exámenes son en el Excel, si es que va a ser virtual. En el documento Excel, el ingeniero ya coloca la tabla que les voy a mostrar ahorita. Bien. Entonces tenemos lo que es presión, tenemos lo que es la presión siempre tiene que estar en atmósferas o en el dato que les da la tabla. El volumen tiene que estar en litros y por último la temperatura tiene que estar en grados Kelvin. Otro asunto más. Una transformación termodinámica es aquella en la que las variables de estado cambian su valor. ¿Ya? Eso es una transformación, porque a veces el ingeniero suele preguntar qué es cambio de estado y qué es variable de estado. Entonces, las variables de estado son los parámetros que nosotros medimos del gas en cada punto de equilibrio. Eso es una variable de estado. Y un cambio de estado o una transformación termodinámica es el proceso es un proceso mecánico mediante el cual nosotros modificamos los valores de las variables de estado. Entonces tenemos un punto 1, tenemos un punto 2 y un punto 3. En cada uno de estos puntos entonces tenemos que hallar lo que es presión, volumen y temperatura. A ver, déjenme un ratito, termino mi tabla. Creo que necesito una regla virtual, che. Ya que. Entonces, para el punto 1, nosotros hemos visto que la presión era de 2, el volumen era de 5 y la temperatura era de 293 grados Kelvin. Para el punto 2, me dice que el proceso, según el gráfico, de 1 a 2, en el punto 2, es un proceso isobárico. Entonces, en primera instancia, lo que se va a mantener constante va a ser la presión, pero lo que va a cambiar va a ser el volumen. Y el volumen 2 es de 15 litros. La temperatura no sé cuánto será. Bien, vamos al punto 3 entonces. En el punto 3,
En el punto 3, ¿qué es lo que podemos ver? El punto 1 y el punto 3 están en la misma isoterma. Entonces, de manera obligada, tienen la misma temperatura. Entonces, en el punto 3 yo tengo simplemente la temperatura que es de 293 grados Kelvin. Entonces, me falta ya lo que es temperatura en el punto 2, presión en el punto 1, diré presión y volumen en el punto 3. También es recordar que lo que no va a cambiar en todo el proceso va a ser la cantidad de sustancia que estemos manejando. En este caso estamos trabajando con un mol de sustancia que me ha dado al principio del problema. Esto quiere decir que esto no va a variar y va a ser constante para todo el proceso. Nosotros en esta parte consideramos que no va a existir pérdidas de materia, por lo tanto, vamos a tener un mol para todo el proceso. Ya, ahora sí, les pregunto a ustedes, ¿cómo puedo hallar lo que es esta temperatura 2? Por la ley de... Ah, si no sería por la ley de, creo que es de Boyle, el volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Sí, la ley de Boyle. A la ley de Boyle es, chicos, a temperatura constante, no nos sirve de mucho. Pero sí, tienen ya una idea más o menos de cómo usar. Sí, está bien, el chat igual está correcto. Ahorita para hallar este punto, la temperatura en el punto 2, yo tengo dos caminos. Como estaban mencionando, podemos hallar la ley de Gay-Lussac o la ley también de, ¿cómo es esto? Ley de la ley de Charles. O también podemos hallar podemos usar lo que es la ecuación general de los gases ideales. También podemos hacer eso. ¿Esto por qué motivo? Porque tenemos presión, tenemos el volumen y tenemos la temperatura. Entonces, la temperatura en el punto 2 se puede hallar también por la ecuación de los gases ideales, diciendo presión 2, volumen 2, sobre número de moles multiplicado por R. Pero también, como mencionaban, se puede utilizar alguna de las leyes de los gases. En este caso, estamos trabajando a lo que es presión constante. Entonces, como ya mencionaba, vamos a usar la ley de Gay-Lussac. ¿Qué me dice esta ley? Me dice que, ¿cómo era esto? Así, volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Entonces, de aquí yo despejo la temperatura 2 y digo entonces que va a ser volumen 2 por temperatura 1 dividido entre volumen 1. Así va a ser, ¿no? T2 va a pasar a multiplicar, 1 va a pasar a dividir, 1 va a pasar a... Está bien. De esta manera vamos a hallar lo que es la temperatura 2. Está bien, tienen que repasar nomás las leyes y van a estar bien en el examen. Entonces, el volumen 2 es igual a 15 litros. La temperatura 1, que es de 293 grados Kelvin. Y el volumen 1, que es de 5 litros. ¿Cuánto va a ser, por favor, la temperatura en el punto 2? $879. Correcto, 879. Colocaré aquí el chat para verlo. 879, entonces, grados Kelvin. Ya tenemos el primer dato. 879. Ahora, tenemos que analizar del punto 2 al punto 3. Del punto 2 al punto 3, según el gráfico, hay cambio en todas las variables. Entonces, esto me está indicando que se trata de un proceso adiabático.
Bien, el proceso adiabático es un proceso bastante especial. Esto debido a que no se puede aplicar ninguna de las leyes. Pero aquí tenemos un problema. Aquí tenemos dos datos que nos faltan. Entonces, para poder hacer esta compensación de los datos que faltan, se ha introducido lo que es el concepto de gamma. Este concepto gamma. Este concepto gamma que es la relación de capacidades caloríficas. De capacidades, aquí abajo. De capacidades caloríficas. Y se halla de la siguiente manera. Gamma es igual a CP sobre CB. Este problema es bastante largo. Entonces, como estamos trabajando con gases, siempre vamos a trabajar con gases. Nosotros conocemos o ya hemos visto en otras materias que existe lo que es el calor específico, ¿verdad? El calor específico que prácticamente es la capacidad de un metal, de un sólido o de un líquido de absorber o de liberar energía. Sin embargo, esto no se cumple tanto para lo que son los gases. Este calor específico para lo que son gases se divide en dos. El primero que es CP, que es la capacidad calorífica a presión constante, y CB, que es la capacidad calorífica a volumen constante. Y aquí también de estos dos surge otra relación, que me dice lo siguiente, que CP menos CB es igual a la constante R. Entonces, para esto lo que tenemos que hacer es un estudio del compuesto que me está dando en el problema. Esto ya será del compuesto netamente. Aquí me dice un mol de gas monoatómico. Me dice un mol de gas monoatómico. Entonces, aquí ya está la clave que yo tengo que utilizar para determinar qué estoy haciendo. Entonces, para compuestos monoatómicos, CP es igual a 5 medios. CP es igual a 5 medios de R y CB es igual a 3 medios de R. Para compuestos diatómicos, CP es igual a 7 medios de R y CB es igual a 5 medios de R. Y R tiene que estar expresado en términos de energía. Ahorita vamos a ver esa parte. Y por último, para compuestos poliatómicos, CP es igual a 11 medios de R. No es 11 medios, no es 11 medios. Es 9 medios aquí. CP es 9 medios de R y CB es igual a 7 medios de R. Ahora, puede ser que en el problema no les mencioné que es un gas monoatómico, diatómico o poliatómico. Puede ser que les dé más bien el compuesto en sí. El compuesto en sí. Entonces, ¿cómo sería para compuestos? Por ejemplo, los compuestos monoatómicos son aquellos elementos que están conformados por un solo tipo de átomos. Es decir, el compuesto tiene netamente lo que es hidrógeno gas, o puede ser ozono, o puede ser nitrógeno gas. Estos compuestos ya se considera que son monoatómicos. Por otro lado, también tenemos lo que son los elementos diatómicos. Estos elementos diatómicos se caracterizan porque tienen dos tipos de átomos. Por ejemplo, tenemos el carbono, el metano, luego tenemos el acetileno, luego podemos mencionar el cloroformo, el cloroformo, el benceno, etcétera. ¿Ya? Podemos ver aquí que prácticamente
Son diatómicos porque tienen dos tipos de átomos. Tienen carbono, hidrógeno, carbono y... Ay, no, pues este cloroformo ya es de otro tipo. Otro ejemplo, a ver, ¿qué más puede ser? A ver, ¿qué más puede haber? A ver, puede ser ácido clorhídrico, porque igual sí tiene dos tipos de átomos, ¿no? En total, cada uno tiene un diferente número de átomos, pero esto de monoatómico, diatómico, poliatómico se clasifica de acuerdo al número y tipo de átomo que tiene. Aquí tenemos carbono e hidrógeno, dos tipos de átomo, entonces es diatómico. Y carbono e hidrógeno, dos tipos de átomo, diatómico. Aquí hidrógeno, cloro, dos tipos de átomo, entonces diatómico. Y así sucesivamente. Por último, para los poliatómicos, estos tienen tres o más tipos de átomos. Ahorita, por ejemplo, les ponía lo que es el cloroformo, puede ser lo que es el alcohol, puede ser después el clorobenceno, puede ser también, a mí quedan más ahí, puede ser un azúcar, azúcar no es que se llama, no es gas. Y así puedo ir nombrando más. Esa característica tiene. Entonces, como tenemos lo que es un compuesto monoatómico para el problema, vamos a volver a lo que es el problema. Entonces, Cp y Cb vale 3 medios. Y ahora lo que vamos a hallar va a ser gamma. Entonces, gamma va a ser igual a Cp, que para un compuesto monoatómico es 5 medios de R, sobre 3 medios de R. Entonces, podemos ver que para un compuesto monoatómico, gamma vale 5 medios de R. No, R también se simplifica. R también se simplifica. Ya tenemos gamma, pero se preguntarán, ¿para qué vamos allá gamma? ¿De qué me sirve gamma? Como les mencionaba, para un proceso adiabático cambian lo que son las variables, Entonces, como cambian, en sí no se mantiene nada constante, como han visto, ¿no? Del punto 2 al punto 3, todo cambia. Cambia la presión, cambia lo que es el volumen y cambia lo que es la temperatura, ¿no? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es hallar cuánto valen sus valores. Entonces, para no hacer la vida tan complicada también al estudioso que se pone a practicar, entonces han desarrollado un conjunto de relaciones para poder hallar las ecuaciones, esto para un proceso adiabático. Ojo, esto es simplemente para un proceso adiabático. Y el conjunto de relaciones es la siguiente. Tenemos que la presión 1 sobre la presión 2 es igual a lo que es el volumen 2 sobre el volumen 1. Todo esto elevado al factor gamma, que es un factor de corrección. Luego también tenemos que esto a su vez va a ser igual a una temperatura 1 dividido entre una temperatura 2. Todo esto elevado a gamma sobre gamma menos 1. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos esas igualdades y se tiene que trabajar con estas igualdades. Ojo, estas igualdades solo se pueden utilizar para un proceso adiabático reversible. Repito, esto es lo que creo que muchos confunden. Estas relaciones solo se pueden utilizar para un proceso adiabático reversible. ¿Ya? Solo para un proceso reversible. Ahora estamos viendo todo reversible. En el siguiente problema vamos a ver en qué se diferencia un proceso irreversible. Ahora estamos viendo todo reversible, así que no se preocupe. Bien. Entonces, ¿qué cosa puedo hacer? Yo de aquí puedo hallar lo que es la presión 2, ¿no? Puedo hallar lo que es la presión 2. Entonces, yo si despejo de esta ecuación, o si hago una pequeña igualdad o algún despeje silencioso, ¿qué es lo que yo voy a obtener? Yo voy a obtener que la presión 2 va a ser igual a la temperatura 2 dividido entre la temperatura 1. Todo esto elevado a gamma sobre gamma menos 1
y esto multiplicado por la presión 1. ¿De acuerdo? ¿Qué es simplemente lo que he hecho? Para los que se preguntan, simplemente he multiplicado por -1 este miembro y este miembro. Y he hecho un despeje de la presión 12, que se me hacía más sencillo. ¿Ya? Bien, entonces veamos. La temperatura 2 me han dicho que era, a ver, ¿cuánto era la temperatura? 879. La temperatura 2 es 879. Dividí entre la temperatura 1, que era 273. Esto elevado al factor de gamma, pero gamma es 5 tercios. Todo esto divide entre gamma menos 1, entonces va a ser 5 tercios menos 1. Y todo esto multiplicado por lo que va a ser la presión 1. La presión 1 que era 2 atmósferas. Para que no se confunda en esta parte. Aquí vamos a hacer una corrección. Para que no se confunda en esta parte. Entonces, aquí lo que estaríamos hallando llegaría a ser la presión en el punto 3. Y esto llegaría a ser la temperatura en el punto 3. No, ¿cómo estamos? Creo que me equivoqué. A ver. La temperatura, sí, pues sí llegaría a ser. Sí, ¿qué estoy haciendo yo? Llegaría a ser la temperatura en el punto 3 sobre la temperatura en el punto 2, ¿no? Si hacemos la corrección de unidades, entonces aquí yo me equivoqué. Hay que tener cuidado también con las unidades. Ese también llega a ser otro conflicto que llega a haber. Entonces, la temperatura en el punto 3 era de 273 grados Kelvin y la temperatura en el punto 2 era de 200. En el punto 2 era de 879. Ya. Ya, ahora sí, chicos, ¿cuánto sale lo que es esta presión en el punto 3, por favor? Sí, creo que es 293. Sí, 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 sí. 293. Cierto. Gracias por la corrección. Entonces aquí no es 273, es 293. Ya. Entonces, ¿cuánto sale la presión en el punto 3? $0,064. Entonces sale Opción y me salió 0,0. 0,13. Alguien que nos pueda ver, alguien más que saque a ver el resultado. 0,013 aquí dice. 0,128 ya. Entonces sí es 0,13. Tengan cuidado también a meter a la calculadora, chicos. Puede que un fallo así les cueste la pregunta. 128. 128 atmósferas. Entonces, ¿cómo podemos analizar si estamos calculando bien? Bueno, prácticamente la única manera o una ayuda, podemos decirlo, es que como estamos trabajando con un proceso de expansión, tiene que rebajar también lo que es la, tiene que rebajar también lo que es la, tiene que rebajar también lo que es la presión, ¿no? Recordemos que si aumenta la presión, disminuye lo que es el volumen y viceversa. Si aumenta el volumen, disminuye la presión. Entonces, ya tengo aquí dos datos. Entonces, para hallar lo que es el volumen en el punto 3,
Entonces, sin muchas complicaciones, yo voy a decir que esto va a ser N RT en el punto 3 dividido entre presión en el punto 3. Nos tenemos trabajo de 1 mol multiplicado por la constante de 0,0821 atmósfera litro cada grado Kelvin mol multiplicado por la temperatura 3 que era 273 grados Kelvin. Todo esto dividido entre la presión 3 que va a ser 0,128 atmósferas. ¿Cuánto sale el volumen en el punto 3, por favor, entonces? Ah, con razón le veía más pequeño. Sale 175,10. 175,10 litros. Exacto, entonces vamos a sacar igual el resultado en el chat, así que debe estar bien. 93, el último. ¿O no? ¿Cómo? La temperatura igual 293. Ay. Sí, van a discutir mucho. Creo que me he acostumbrado a 233. Supongo entonces que sale otro valor. Es 187,93. 187,93. Gracias. Ah, bien, excelente. Entonces ya hemos hallado 187,93. Ay, ya, al fin, ya hemos acabado. Ahora nos falta hallar, pero delta U, delta H, calor y trabajo para cada estado. Bien. Entonces vamos a empezar con hallar delta U. Bien. Entonces vamos a hallar delta U para todo el proceso. Entonces vamos a hallar lo que es el cambio de entalpía, delta U. De manera general, entonces, chicos, el cambio de energía interna para cualquier proceso se calcula como el número de moles multiplicado por la capacidad calorífica a volumen constante, temperatura final menos temperatura inicial, ¿ya? Y si digamos el proceso es a temperatura constante, es decir, es un proceso isotérmico, este delta U va a ser igual a 0. Entonces vamos a hallar meramente un delta U1 para el primer proceso, que va a ser el número de moles multiplicado por CB, y esto multiplicado por la temperatura final, que llega a ser la temperatura 2 menos la temperatura 1. Ah, no, aquí vamos a hacer el mejorcito. Entonces vamos a hallar lo que es delta U del punto 1 al punto 2. El punto 1 al punto 2. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Va a ser igual al número de moles, que va a ser 1 mol, multiplicado por CB, pero CB es 3 medios de R. Pero R vale 8,314 Joule por cada grado Kelvin mol. Ay, no me va a entrar. Esto multiplicado por la temperatura 2, que era 800, ay, no me acuerdo cuánto era. 879 menos la temperatura 1, que era 293. Ajá, no me equivoco. ¿Cuánto sale delta U para del proceso 1-2, chicos? ¿Cuánto sale? A mí me salió 7308,006. 7308,006 joules. Ok. Entonces hacemos el mismo análisis. Sí, ha sacado lo mismo. Está bien, es correcto. Entonces vamos a sacar ahora delta U del punto 23. Y eso va a ser igual a el número de moles, CB
temperatura. Temperatura en el punto 3 menos la temperatura en el punto 2, ¿verdad? Porque va a ser temperatura inicial, temperatura final menos la inicial. Entonces va a ser 1 mol multiplicado por CB, que va a ser 3 medios de R, 8,314, y esto multiplicado por la temperatura final, que es T3, que es 293 menos 879. Entonces, de 2 a 3, lo que es delta U va a ser igual a menos 7,308,006 joules. Si se dan cuenta es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Solo que aquí va a cambiar el signo por las temperaturas. Entonces, si ahora yo saco lo que es el delta U total, va a ser delta U de 2, 3 más delta U de 1 a 2, y esto va a ser 0. Qué bonito, qué bonito. Sí, pues me pide delta. Ya, ahora vamos a hallar lo que es delta H. Delta H. De manera general, delta H se calcula como el número de moles por la capacidad calorífica, pero a presión constante, temperatura final menos temperatura inicial. Y nuevamente, ¿no? Si estamos trabajando en un proceso isotérmico a temperatura constante, tenemos que el delta H va a ser 0 para dicho proceso. Entonces, este cálculo se los dejo a ustedes, ya que es lo mismo, si se dan cuenta, ¿no? Va a ser el mismo cálculo. ¿Cuál va a ser la única diferencia? Que en vez de CB vamos a usar CP. ¿Y qué diferencia hay? Que en lugar de que sea 3 medios, para un gas monoatómico CP va a ser 5 medios, ¿verdad? Porque CB y CP es 5 medios y 3 medios de R. Eso se los dejo a ustedes, chicos, a ustedes, a su imaginación. Vamos a lo que es el calor, pero antes de ir al calor, y esto les voy a recomendar siempre, el calor mándenlo al final, el cálculo del calor mándenlo al final. Lo primero que tienen que hacer es calcular lo que es el trabajo, ¿ya? El trabajo para cada uno de los procesos. Entonces, el trabajo, mejor hago con otro color, que se diferencie. Ahora me conecto. Prácticamente de este tipo de problemas, donde suele haber complicaciones en el trabajo, ya que el trabajo llega a variar. Es por eso que existen procesos irreversibles. Pero vamos a ver eso más adelante, no se preocupen. Entonces, el trabajo, ¿a qué va a ser igual? Y vamos a hacer el énfasis aquí que estamos hablando de un trabajo reversible. Estamos hablando de un trabajo reversible. El trabajo siempre va a ser igual a menos la presión final diferencial de volumen. Presión final diferencial del volumen. O simplemente presión por diferencial de volumen. Es por este motivo que llega a ver lo que es los cambios que les mencionaba. Es debido a que la diferencia en este apartado llega a cambiar. Pero vamos a ver para los casos que estamos estudiando. ¿Qué pasa? Y entonces, el primero es un proceso isobárico. Entonces, vamos a ir del trabajo de 1 a 2. Para un proceso isobárico, entonces, el trabajo se calcula como la presión del trabajo isobárico, volumen 2 menos volumen 1. ¿Ya? Entonces, para un proceso isobárico de 1 a 2, se calcula de esta manera. Me falta el menos. Entonces, vamos a trabajar que va a ser menos 2 atmósferas multiplicado el volumen en el punto 2, que prácticamente va a ser, no me equivoco, era 15 litros.
menos los 5, esto expresado en litros. Y si analizan aquí, las unidades que me va a dar va a ser atmósfera litro, ¿ok? Pero yo no puedo analizar energía utilizando atmósfera litro, aunque sí es una forma de energía, atmósfera litro, pero como estamos trabajando siempre, vamos a trabajar en calorías o en joules. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo lo voy a multiplicar por 8,314, que esto está en joule por cada grado Kelvin mol, y lo voy a dividir entre la constante R, ¿no ve? 0,0821. Esto en atmósfera litro cada grado Kelvin mol. Entonces, ¿qué es lo único que estoy haciendo al multiplicar y al dividir? Estoy multiplicando por R y estoy dividiendo por R. No estoy afectando en nada la igualdad. Entonces, como podemos ver aquí, ahí vamos. Atmósfera con litro se va a ir con esto. Grado Kelvin mol se va a ir con este grado Kelvin mol. Y al final el trabajo me va a quedar en joules. Entonces, el trabajo de 1 a 2, ¿a cuánto es igual? Aquí sale negativo. Sí, está bien. 2025,33. Y esto está expresado en joules. 2025, ¿ya? Correcto. Está bien, entonces. Ahora, no necesariamente les tiene que salir siempre positivos los valores. Les puede salir o bien negativo o bien positivo, ¿ya? Tal vez algunos tienen miedo de eso. Pero no importa, puede ser negativo o positivo, ¿ya? No hay problema. En este caso, estamos recibiendo un trabajo negativo. Entonces, ¿esto qué es lo que me está diciendo? ¿Qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo que el gas, aquí lo van a notar, el gas realiza trabajo sobre el entorno. Solo me dice eso, ¿ya? Entonces, cuando el trabajo es negativo, el gas está realizando trabajo sobre el entorno. No tienen que preocuparse por el resto. Solo me está diciendo que sea negativo. Con el calor, con la entalpía, puede salir igual negativo. Pero lo primordial en esta parte es el trabajo. Es la variable más compleja. La variable más compleja. Es por ese motivo que, si es negativo, el gas realiza trabajo sobre el entorno. ¿Ah, chicos? Bien. Vamos entonces al proceso 2-3. Esto va a ser igual. Espérate, ¿qué es el proceso 2-3? Ah, es un proceso adiabático, ¿no? Sí, es un proceso adiabático. Bien, entonces para un proceso adiabático se utiliza la misma ecuación. Entonces tenemos que esto va a ser igual a menos, pero en este caso va a ser menos la presión final, volumen final, que en este caso llegaría a ser volumen 3, menos volumen inicial, que llegaría a ser 2. Entonces tenemos el volumen final, es decir, el volumen en el punto 3, ¿verdad? Ese sería el volumen final. Que era 0, ¿cuánto era? No recuerdo. 0, vamos a mirar el tabla. 0,128. 0,128. Esto en atmósferas. Multiplicado por el volumen 3. Esto que es 187,93. 187,93 menos el volumen 2, que era 15. Entonces, esto lo voy a multiplicar por 8,314 y lo voy a dividir entre
0,0821. ¿No? Sí, me rayó. ¿Cuánto sale, por favor, el trabajo de 2 a 3? Menos 2241,54. 54 joules. Entonces, para hallar lo que es el trabajo total, y han sacado lo mismo, excelente. Simplemente sumamos, ¿no? El trabajo de 1 a 2 más el trabajo de 2 a 3. Por último, la última variable que tenemos que analizar ahora es lo que es el calor. Bien, entonces el calor en sí no tiene, ¿cómo decirlo? El calor no tiene una ecuación propia, ¿ya? El calor no tiene una ecuación propia. Por ello, para el estudio del calor, lo que hacemos es utilizar la ecuación que nos otorga la primera ley de la termodinámica, ¿no? De manera general, nosotros decimos que un sistema está compuesto por 3 tipos de energía, ¿ya? Lo que es el cambio de energía interna y lo que es el calor y el trabajo. Analizamos estos 3 tipos de energía, pero la pregunta es cómo se relacionan. De manera simple, el cambio de energía interna es igual a lo que es el calor más el trabajo. ¿Ya? El cambio de energía interna, entonces, sería el calor más el trabajo. Entonces, para hallar el calor que se emite de 1 a 2, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos simplemente que restar el delta U de 1 a 2 menos el trabajo de 1 a 2. Entonces, el delta U de 1 a 2, ¿cuánto era? 7,308 y es 7,308,006 Joule. Esto menos el trabajo realizado de 1 a 2. Y el trabajo es de, entonces va a ser menos 2025, ay, no, ya la arriba. 33, esto expresado en joules. Uy, ya no me entra. Vamos pues. Químicos. Y lo mismo entonces se haría para lo que es el calor de 2 a 3. Del mismo modo, ¿no? Nos va a ser el cambio de energía interna de 2 a 3, esto menos el trabajo realizado del punto 2 al punto 3. Ahora, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, alguna consulta, algo que tal vez no haya quedado claro? Bien, chicos, espero que todo haya quedado claro porque es muy seguro que va a entrar una pregunta de este tipo a su examen. Siempre entra una pregunta de un proceso de este tipo al examen. Siempre va a entrar así. Por eso les digo que por eso también les digo que el ingeniero usualmente no se le pregunta acerca del estado gaseoso, ya que el estado gaseoso está de manera implícita en este tipo de problemas, ¿no? Aplicando la ley energética de los gases ideales, aplicando la ley de Boyle, de Charles, o las igualdades para un proceso adiabático, para los procesos de transformación. Hago una Nos consulta. vamos a... Bueno, Sí, en cuanto al proceso adiabático, ¿siempre se va a volver a la anterior temperatura? Esa parte no la entendí bien. no, el proceso adiabático, en sí, los problemas que nos van a dar van a depender del tipo de enunciado que tengamos. Tenemos que leer y saber interpretar de cómo graficar lo que es este tipo de problemas. Ahora vamos a ver un ejemplo, Digamos que yo tengo este gráfico, ¿no? Y aquí yo tengo mis dos isotermas.
Entonces, puede ser que el proceso adiabático justamente es eso, es el punto de una isoterma a otro isoterma, cambiando todas las variables, nada se mantiene constante. Eso es un proceso adiabático. Pero el sentido que le demos al problema también va a depender del proceso que estemos estudiando. Por ejemplo, me puede dar también lo que es una compresión adiabática, que también puede ser en este sentido, o también puede ir de esta manera, ¿no? Ambos son compresiones adiabáticas. Todo va a depender del problema o de las condiciones que me están en el problema. Pero sí, un proceso adiabático, un proceso adiabático siempre va a ser el salto de una isoterma en el punto en el que estemos a otro isoterma, siguiendo una especie de curva, de esta manera. Por ese motivo es que se cambia presión, volumen y temperatura. Y en los ejercicios siempre se va a tomar en cuenta dos isotermas, no puede haber un tercero así en un caso especial. No, el ingeniero nunca pregunta sobre una tercera isoterma. Solo va a haber dos siempre. Siempre van a haber dos. Muy complicado se nos haría con un isoterma más. Se complicaría la vida. Y en ningún libro también van a ver con tres isotermas. Siempre el estudio es con dos nomás. Esto debido a la complejidad que representaría lo que es un tercer isoterma. Ya es otro estudio. Siempre se estudia un gas a solo dos temperaturas. No puede haber más. O bueno, no hay más. No he visto problemas en ningún libro que haya un tercer isoterma. Una consulta más. Sí, estaba hablando de lo que es variables de estado y creo que cambio de temperatura. ¿Eso podría volver a explicarlo, por favor? Ya. Los dos conceptos, creo. Ya. En sí, una variable de estado, de manera general existen dos cosas que vemos aquí, lo que es una variable de estado y lo que es el cambio de estado. El cambio de estado también se puede denominar como una transformación termodinámica. La variable de estado son aquellos parámetros que nosotros controlamos o medimos en cada punto de equilibrio de un proceso. A ver, vamos al gráfico. Estos son los puntos de equilibrio para un proceso. Entonces, la variable de estado llega a ser en este punto cuánto vale su presión, cuánto vale su volumen y cuánto vale su temperatura. Lo mismo para el punto 2. La variable de estado sigue siendo presión, volumen y temperatura, pero para este punto 2 ya va a adquirir otro valor. Y lo mismo para el punto 3. Mientras tanto, que el cambio de estado establece que mediante un proceso mecánico se modifican los valores de las variables de estado. Bien, ¿hay más preguntas? ¿Está claro? ¿Todo está claro? Bien, entonces sigamos con el siguiente problema. Este problema siempre es un poquito largo, pero puede que el examen entre así o puede que también no entre así. Antes también del examen vamos a resolver el parcial del anterior semestre. Y así van a poder ver cómo se realiza el examen, ¿no? Cómo es más o menos, cómo se estudia, cómo se analiza. Sigamos entonces. Este problema, no sé si meterá ahora, o sea, en general lo ha hecho un poco más sencillo estos semestres los exámenes, pero veremos nomás. Bien, esta pregunta dice lo siguiente. 5 moles de nitrógeno a 300 grados Kelvin y presión de una atmósfera se expande duplicando su volumen inicial. Calcular el trabajo en los siguientes casos. Inciso A, isotérmico irreversible. Inciso B, isotérmico e irreversible. Bien, analicemos este caso entonces. Entonces, de manera general, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos meramente un número de moles igual a 5. Tenemos una temperatura 1, una temperatura inicial en el punto de equilibrio 1 de 300.
¿O lo cambiaremos esto? Sí, ¿no? Lo cambiaremos. Sí, nomás. Y tenemos también una presión 1 de una atmósfera. Y me pide calcular el trabajo para un proceso isotérmico irreversible y para un proceso isotérmico e irreversible. Bien, vamos a estudiar entonces lo que es el primer caso. El primer caso. Hay mucho cuesta. Vamos a estudiar entonces lo que es un primer caso. Ay, ay, no, todavía no me acostumbro a esto. Entonces, nuevamente dibujamos lo que son las dos isotermas. Siendo siempre el ingeniero, siempre denomina esto como T1 y esto como T2. O era al revés. Yo no recuerdo. Entonces tenemos que se expande duplicando su volumen inicial. Tenemos que graficar ese proceso. Bien, entonces tenemos un proceso en el que se expande duplicando su volumen inicial. Esto es un proceso isotérmico e irreversible, isotérmico e irreversible. Oh, qué curioso. Entonces vamos a simplemente decir que esta es la temperatura de 300 grados Kelvin. Y como estamos hablando de un proceso de expansión isotérmica, entonces la expansión va a ser sobre esta curva. No sé si es que se verá. Este es el proceso de expansión isotérmica. Cuando es un proceso de expansión isotérmica, el proceso ocurre simplemente encima del isoterma que estemos estudiando. Entonces aquí tenemos un punto 1 y aquí tenemos un punto 2, en donde la temperatura se mantiene como constante, como una constante. Entonces, lo que me pide hallar es el trabajo para este caso. Bien, entonces para el trabajo para un proceso térmico reversible, estoy enfatizando reversible, se halla de la siguiente manera. Hemos definido que el trabajo se halla como menos la presión, no, ¿cómo estamos? No, estamos mal. Como la presión diferencial de volumen, ¿de acuerdo? Vamos trabajando como una presión diferencial de volumen. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer aquí? Tengo que integrar esta ecuación para este caso isotérmico. Por eso lo he visto como un problema aparte, ¿ya? Hay que integrar, hay que hacer una integración. Entonces, para un proceso isotérmico, ¿yo qué puedo decir? Puedo decir que la presión es igual a número de moles, RT, dividida entre el volumen, ¿verdad? Yo puedo decir esto. Entonces, yo voy a reemplazar en esta ecuación lo que es la presión. Voy a decir que el trabajo va a ser igual a menos nRT dividido entre el volumen diferencial del volumen. Entonces ahora yo tengo que integrar esta ecuación. Entonces, yo tengo que integrar desde un volumen 1 hasta un volumen 2. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Que la integral va a ser igual a menos nRT logaritmo natural de volumen 2 sobre volumen 1. O volumen final, también mejor lo ponemos volumen final para que no se confundan. De volumen final sobre el volumen inicial. De esta manera es como tenemos que hallar para un proceso isotérmico. Entonces, como podemos ver aquí, para este problema se ha eliminado lo que es la presión. Entonces, yo digo que el trabajo entonces va a ser igual a menos el número de moles, que va a ser 5 moles, 5 mol multiplicado por R expresado en términos de energía. 8,314 8,314 joule por cada grado Kelvin mol, multiplicado por la temperatura isotérmica, que es 300 grados Kelvin.
y esto multiplicado por lo que va a ser el logaritmo del volumen final. Ah, no vamos allá al volumen, ¿no? Fíjense. Se expande duplicando su volumen inicial. Entonces, el volumen final va a ser 2 veces B1 dividido entre el volumen inicial, que prácticamente va a ser B1. Entonces, se va a simplificar volumen 1 con volumen 1 y va a quedar logaritmo de 2. Entonces, ¿cuánto sale el trabajo reversible, por favor? Ese trabajo reversible. Menos 8.644,24. Menos 8.644,24. Esto expresado en joules. No se ve mucho muy bien. De esta manera, entonces, se halla lo que es el trabajo reversible para un proceso isotérmico, ¿ya? Del anterior problema, igual, las formas que hemos hallado para un proceso adiabático y para un proceso isobárico, iguales para un proceso reversible. Para un proceso reversible. Ahora sí, aunque puede tener ciertas similitudes con un proceso irreversible. Pero ahora vamos a ver lo que es la irreversibilidad. Entonces, para un proceso irreversible prácticamente tenemos que hacer el mismo análisis. Pero esta es la diferencia. Para un proceso irreversible, queramos o no, hay una única fórmula. Hay una única fórmula que se utiliza para ese tipo de problemas. Y esta fórmula es la siguiente. El trabajo irreversible, siempre, no importa el proceso, no importa lo que digan, no importa lo que se pase, siempre va a ser igual a la presión multiplicado volumen 2 menos volumen 1. Sí. ¿Esto por qué motivo se hace? Porque tiene diferentes áreas, Entonces, en este caso, llegaría a ser presión final. Ah, no. A ver. A ver, ya. Aquí estoy mal yo, estoy equivocando. Aquí lo que se utiliza es una presión de oposición. Una presión de oposición que causa esta irreversibilidad. Entonces, estamos trabajando para un proceso adiabático. No, para un proceso isotérmico reversible. Irreversible. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? De manera muy simple, entonces, aquí tenemos que tener como dato lo que es el volumen 2 y lo que es el volumen 1. Técnicamente, eso ya tenemos. Podemos hacer este problema ahora que lo pienso. 5 moles, presión ya. Eso podemos hallar. Ligas de la presión. Wow. A ver, vamos a intentar resolver. Creo que no tiene solución este problema. Vamos a ver. Cuando estamos trabajando en este caso, en muchos casos, la presión de oposición usualmente llega a ser lo que es la presión final para el problema, ¿ya? La presión de oposición llega a ser la presión final. Pero como podemos ver aquí, creo que nos falta datos. Así está el examen. A ver, vamos a tratar de resolver. A ver, vamos a ver qué pasa. Entonces, primeramente podemos hallar lo que es el volumen 1, ¿no? El volumen 1 que va a ser igual a el número de moles R temperatura 1 dividido entre lo que va a ser la presión. Entonces, el número de moles es 5. Vamos a tratar de hacerlo de manera más directa para terminar a tiempo. Va a ser 5 por R. R que es 0,0.
821. Esto multiplicado por la temperatura 1, que es de 300, y esto dividido entre la presión, que es de una atmósfera. ¿Cuánto sale eso, por favor? Cinco. 123,15. 123,15, ¿no? Sí, Auxi. Ya, gracias. Ahora sí, tenemos que hallar lo que es el volumen 2. Pero para el volumen 2 necesitamos lo que es la presión 2. En primera instancia, a ver, ¿qué podemos hacer aquí? Che. Hmm. Aquí debe haber alguna trampita que no estoy pudiendo ver, che. A ver, en primera instancia tenemos que, técnicamente tenemos una presión de oposición, ¿ya? La presión de oposición, hemos dicho que iba a ser igual a la presión final. Entonces, la presión final va a ser igual a número de moles RT dividido entre el volumen 2, el volumen final. Pero tampoco sabemos cuánto es este volumen 2. Este volumen 2. A ver, voy a revisar a ver el problema. Che, creo que nos falta un dato. ¿No están viendo? ¿Qué cosa me estoy viendo? A ver. Aquí no estoy viendo, che. ¿O será que hay que Sí, el asumir? volumen 2 no sería directamente dos veces el volumen 1. Ah, cierto. Estoy bien cierto. Luego podemos hallar el... Ah, correcto. Exacto. Ay, estoy bien despistado. Entonces, el volumen 2 va a ser igual a 2 veces el volumen 1. Eso es correcto. Entonces, va a ser 246,30 litros. Es correcto. Vamos a ver si se da cuenta, che. Entonces va a ser 5 por 0,0821 por la temperatura, que sería 300, dividido entre el volumen 2, que va a ser 246,30. Entonces yo creo que esto va a ser 0,5 atmósferas. Ay, ¿cómo no me da cuenta? Cierto. Igual, lo han colocado en el chat. Me decepciono de mí mismo. Sale 0,5 atmósferas, ¿no? La presión final, chicos, la Sí, presión Auxi 2. sale. ¿Cómo no me da cuenta de eso? Che, ya estoy viejo. Entonces ya podemos hallar lo que es el trabajo irreversible, que prácticamente va a ser menos la presión de oposición, que va a ser 0,5 atmósferas. Esto multiplicado por el volumen 2, que va a ser 246,30, menos el volumen 1, que va a ser 123,15, esto expresado en litros. Y como ya hemos visto, hay que multiplicar por 8,314 y dividir entre 0,0821 para que esto me dé, en lo que es joules. Ay, ni así entra, doy un tiro. ¿Cuánto sale entonces esto, por favor? Si no me entra, che. Muy grande, mucho, muy grande.
Menos 6.235,5. Oh, salió otro resultado de la campaña. 6.390, ya. Esto es 0,5 multiplicado por 246,30 menos 123,15. Eso multiplicado por 8,314 y dividido entre 0,0821. ¿Alguien más? Un resultado más, a ver, ¿cuál? ¿Alguien más que nos dé un valor más, a ver, cuál es correcto? No, sí, está bien el que le ha dictado la compañera. Sí sale. Ya, entonces 6.235,5 joules. Como pueden ver, se evidencia aquí, el trabajo reversible es en valor absoluto mayor al trabajo irreversible. Mayormente el trabajo suele ser negativo debido a que nuevamente no estamos en un caso de expansión. Y lo que tenemos que ver aquí es lo siguiente. El trabajo reversible en valor absoluto siempre va a ser mayor al trabajo irreversible en valor absoluto. Esto se da debido a que el área de un trabajo reversible es mayor a el área de un trabajo irreversible. Quería hacer este problemita más, pero ya no alcanzamos. Ese problema lo vamos a ver en la siguiente clase. Bueno, para explicarles más ratito más, antes de irnos, que también ya va a ser hora. Hemos visto, ¿no? Y van a ver seguramente con el ingeniero esta gráfica, estas dos gráficas. Tenemos entonces lo que es una isoterma. Tenemos esto también así. Y tenemos, digamos, esta curva tenemos, digamos, por decirlo así, ¿no? Y aquí tenemos la misma curva. ¿Cuál va a ser la diferencia aquí? La diferencia esencial aquí es que cuando hallamos el trabajo para un proceso reversible, lo que estamos hallando es toda esta área, ¿ya? Toda esta área. Por ese motivo es que se realiza una integración que ya hemos visto los diferentes casos, pero es para un trabajo reversible. Sin embargo, para un proceso irreversible, simplemente el área que estamos calculando es esto. Esto debido a que el área que está con rojo, sí, con rojo, esta área se llega a perder en el proceso. Este trabajo es lo que no se llega a recuperar, ¿ya? Entonces, el área para un proceso irreversible es simplemente esto. Por este motivo es que el trabajo reversible en valor absoluto siempre va a ser mayor al trabajo irreversible. Esto debido a sus áreas. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, alguna consulta, algo que tal vez esté claro? Tenemos 4 minutos. Vayan colocando entonces apellido y nombres en el chat mientras esperamos más preguntas. Y también, chicos, quería decir esto. Las clases a veces con el ingeniero se van a demorar, ¿ya? Se van a demorar. A veces puede haber una demora de 15, 20 minutos, incluso de media hora. Así que si es que alguna vez el ingeniero está viendo que no está mandando el enlace, no se preocupen, quiere decir que que el enlace va a tardar un poco más. Y en caso de que alguna vez no pasen clases, yo les voy a avisar en el grupo, ¿ya?
Por ese motivo es que no es necesario que vayan preguntando si habrá clase o no. Ya, chicos, en caso de que no haya clases, yo les voy a avisar en el grupo, porque el ingeniero me va a decir ya de antemano que no va a haber clases y yo les voy a avisar. Pero a veces puede ser que el ingeniero se haya retrasado por algún motivo, entonces va a tardar ahí en la silla, así que no se desesperen también. Entonces, eso sería todo, chicos, por la clase del día de hoy y nos veríamos la siguiente semana. Hasta luego, chicos, se cuidan.